Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Priscila Villafuerte Mollinedo, especialista en medicina crítica y terapia intensiva, docente de la materia de fisiopatología de la carrera de medicina europea. El tema que hoy vamos a ver es desequilibrio hidroelectrolítico, la primera parte que es sodio y agua. Y en esta oportunidad enfocados también a lo que es las disnatremias, ¿no? Bueno, el agua, hablando de lo que es el metabolismo del agua, el agua va a ser un componente esencial en el cuerpo. ¿Por qué? Porque va a ayudar a mantener las fuerzas osmóticas, ¿no? Estas fuerzas osmóticas van a gobernar la distribución de agua en el organismo y el agua va a ser una de las partículas osmóticamente activas más importantes. El agua va a cruzar las membranas celulares a través de las acuaporinas, como ven en el gráfico, y esto es la bicapa fosfolipídica que tenemos en todas las células, y en esa bicapa va a ver estas acuaporinas. Existen varios receptores de acuaporinas, hay alrededor de eh, más de 8 tipos de acuaporinas, y cuál es su objetivo es que todo lo que está dentro del espacio extracelular y el intracelular sea igual y mantengan el balance. ¿A qué se refiere esto? De que si en algún momento, en alguna patología, hay mucho líquido en el espacio extracelular, va a interferir en el adecuado funcionamiento del espacio intercelular, y lo mismo. Si hay mucho líquido en el espacio intracelular, va a interferir en el funcionamiento del espacio extracelular. Entonces, el metabolismo de agua o bueno, el agua es muy importante por la fuerza osmótica que tiene. Como les decía, es la partícula osmóticamente más importante, porque además de esto, el agua, ¿por qué viene el agua junto con el sodio el tema? Porque el agua y el sodio son amigos inseparables, que a donde va uno va el otro, y a donde va el sodio va el agua, y viceversa. Entonces es importante tener en cuenta el agua, cómo funciona y cómo se regula y cómo se balancea en las patologías en general. Otro término importante del que tenemos que tener claros los conceptos es la osmolaridad, en la cual va a depender de partículas localizadas. La osmolaridad va a ser la fuerza, para que así se entienda, con la que se quedan las partículas, o bien en el intracelular o bien en el extracelular, ¿no? ¿Y de qué va a depender Doctora, ¿Hola? ¿Sí? doctora, disculpe, las diapositivas no se están cambiando, siguen la primera en la carátula. Perdón, algo va a pasar. Entonces, me van a avisar, por favor, porque no sé qué pasa actualmente con mi Meet. Ya, como les decía, el agua va a ser quien va a dar ese empuje, va a crear una fuerza, la osmolaridad, de que bien las partículas se queden en el espacio eh, intracelular, o bien se queden en el espacio extracelular, ¿no? Entonces, ¿se ve esta diapositiva, osmolaridad? Están las diapositivas No, de agua, doctora. doctora. ¿Ha cambiado ya? No, doctora, sigue en la diapositiva de agua. Ahora sí. Ahora sí ha cambiado. Ya. Bueno, la osmolaridad va a depender de las partículas. Es como una fuerza que deja las partículas dentro de la célula, y otras que mantienen fuera de la célula. Entonces, va a depender de las partículas localizadas en cada espacio, ya sea el líquido extracelular,
donde sobre todo van a estar determinado el sodio, el cloro y el bicarbonato. El mayor, elemento, bueno, la partícula que tiene más importancia es el sodio en el extracelular y en el intracelular es el potasio, ¿no? Van a haber fosfatos, proteínas, tal vez algunos otros electrolitos que van a estar regulando el líquido intracelular, que lo van a ver en la clase siguiente, pero el más importante es el potasio en el intracelular y en el extracelular el sodio. Y esto, y una vez que tengamos claro qué es la osmolaridad y que cómo actúa el agua, ahí está los compartimientos, cómo se, cómo se dividen. Se dice que el 60% del peso de un varón es agua, en la mujer es 50%, y ese 60% se va a dividir entre el 40% es intracelular, 20% el extracelular, el agua de plasma 4% y el intersticial 16%. Y pues bueno, aquí vemos que el agua corporal total va a depender mucho de en la etapa de vida que estamos viendo, ¿no? En la infancia, en los neonatos, se ve que hay mucho más, dependemos mucho más del agua, ¿no? Se dice que el 75% es agua en los niños, en los hombres es discretamente mayor que en las mujeres, y esto va decreciendo en el tiempo. Si bien en la infancia tenemos más agua en el organismo, esto va decreciendo hasta que ya nos acercamos a la vejez. Y aquí está la división que espero que se vea, ¿sí? El agua corporal total es el 60% del peso, ¿no? En los varones. Lo que habíamos dicho ya, 40% pertenece al intracelular y 20% al extracelular. En el intracelular principalmente va a estar el potasio y el magnesio, y en el extracelular el sodio y el cloro. De este 20% extracelular, 5% es líquido plasmático, 15% el líquido intersticial y 1.5 el líquido transcelular, ¿no? Y que van a estar divididos así, en el plasmático, agua, proteínas, glucosa, vitaminas, hormonas, en el intersticial, linfa, aminoácidos, ácidos grasos, en el transcelular, líquido sinovial, cefalorraquídeo, peritoneal, pleural, etc. Cuando este balance de agua se afecta y no se mantiene estos porcentajes, por ejemplo, en una policerositis va a haber aumento del líquido pleural, del líquido peritoneal, derrame pericárdico. Entonces, este balance crea un desequilibrio y empiezan las patologías. Bueno, entonces va a haber diferentes mecanismos reguladores del balance de agua. La osmolaridad se va a calcular en base a lo que es el sodio, el potasio, el bicarbonato y el azúcar o la glucosa. Entonces, lo normal es entre 280 a 295 miliosmoles por kilogramo, y se va a regular por sensores que van a denominarse osmoreceptores, que van a estar localizadas en el hipotálamo, específicamente en los núcleos supraóptico y paraventricular. Otro mecanismo que va a regular el balance de agua va a ser la sed, por la hipertonicidad, que va a ser el estímulo más importante de la sed. Otros, otros factores que pueden determinar la regulación de la sed va a ser la hipovolemia, la hipotensión arterial, la angiotensina 2,
Y finalmente también está la hormona antidiurética, la ADH, que va a estar secretada por el hipotálamo y va a determinar la concentración de la orina. Esto debido a que la ADH va a actuar sobre todo en la acuoporina 2, que está localizada en, en la nefrona, en el túbulo distal, la cual como la ADH tiene una regulación en esas acoporinas en el túbulo distal, ahí va a definir cómo va a ser la concentración de orina, si va a ser la orina concentrada o va a ser más diluida, ¿no? La ADH, esta hormona antidiurética, es la que va a regular esa concentración. Por ejemplo, cuando se consumen bebidas alcohólicas, cada rato van al baño y la diuresis es bien clarita, ¿no? Esto porque la ADH se inhibe, entonces al estar inhibida la ADH, estas acuaporinas van a secretar agua a su libre albedrío, entonces no van a estar reguladas por ninguna neuroregulación y van a eliminar bastante agua. Entonces a eso se debe la ADH, puede estar inhibida o puede estar en exceso, reteniendo también al otro extremo y puede provocar otros estados patológicos, sobre todo hipernatremias. La excreción renal del agua, como les había dicho, va a depender tanto del túbulo distal, pero también tiene una participación en la asa gruesa de Henle, ¿no? Aquí está dibujada la nefrona, donde está la arteria aferente, la aferente, está el glomérulo, la cápsula de Bowman, donde va a haber filtración. Obviamente esto tiene que ver con la formación de la orina, la filtración, la secreción y finalmente la excreción, pero sí es importante que se sepa que en el túbulo contenedor proximal ahí va a haber el agua que va a pasar al, a la circulación. Luego aquí está en el asa de Henle, donde sí va a haber intercambio de sodio y agua, que es bien importante. Y finalmente en el túbulo contorneado distal, donde sí va a haber esta salida o ese intercambio de agua y otros iones, que es muy importante en este momento para la regulación de agua por el túbulo, por la regulación renal, perdón. Entonces, ya ha quedado claro que el sodio es el principal componente extracelular y el potasio es el principal componente intracelular. Nosotros cuando tomamos una muestra de laboratorio y pedimos electrolitos en sangre, vamos a medir básicamente el sodio, el potasio, una pequeña fracción de magnesio, una pequeña fracción de, eh, de calcio. Mide también lo que es el cloro, el bicarbonato mediante gasometría, ¿no? Pero si se dan cuenta, el que más, uno de los que más patologías severas nos puede dar va a ser el potasio, porque lo normal en sangre es de 3.5 a 5, medio equivalente es litro, o milimoles también podría ser, pero estamos midiendo una pequeña fracción del total. Pues cuando ustedes tienen aquí afuera un 5, un 6 o un 7, significa que el potasio está muy, muy elevado dentro de la célula y está ya saliendo hacia el exterior, ¿no? El sodio, en cambio, es más real en lo que es el líquido extracelular. Casi todo lo medimos en plasma, entonces es un dato muy fidedigno, ¿no? Lo que pasa con el sodio es que si bien se podría corregir, es fácilmente corregible, no es muy complicado en general, hay patologías muy crónicas que tienen que ver con el sodio y eso es lo que más hay que tener cuidado, ¿no? En mi clase ya les comentaba que los abuelos, los pacientes de tercera edad,
tiene más tendencia a hacer hiponatremia, ¿no? Entonces, uno por muy oficioso quiere corregirla, pero a veces es peor la corrección que dejarla así. Entonces, al momento de corregir un desequilibrio electrolítico, hay que ser muy juicioso, ¿no? Valorar todo el estado del paciente, si es una hipernatremia crónica, si es una hipocalemia asociada a excesiva diuresis. Si está con hipocalemia el paciente, tal vez sea mejor, y está con diurético, tal vez sea mejor simplemente retirar el diurético, hacer controles más seriados. Si está con una hipernatremia, repetir el laboratorio, etcétera, ¿no? O sea, uno tiene que ser muy juicioso en esto de tratar el desequilibrio hidroelectrolítico, porque podría ser deleterio, ¿no? Y pasa que cuando está internado, van a ver, yo me acuerdo una vez en la primera semana de la residencia, he visto un potasio de 13 y yo me decía, me voy a morir, no, ¿qué hago así? Porque yo he dicho, mi paciente ya así se muere ahorita. Entonces, he dicho, no, este laboratorio medio que no me parece. Lo he ido a ver al paciente, estaba pues, bien estable, le he tomado un electrocardiograma y no se traducía esa hiperpotesia en el electrocardiograma y se ha repetido el laboratorio y resulta que estaba en 4.8. Entonces, cuando la muestra se hemoliza, cuando el torniquete que te hacen para sacar, ¿verdad? Cuando te ponen la liguita, ese torniquete está muy apreto, o cuando lo dejas mucho tiempo la muestra sin procesar, se puede hemolizar. Entonces, eso te da muchos malos datos de cómo está el sodio o el potasio. Y pues bueno, esto va a tener mucho que ver. No sé si nos hemos saltado, pero bueno, así está. Esto va a tener que ver finalmente el agua con el volumen circulante efectivo. El agua no es volumen circulante efectivo, o sea, el volumen circulante efectivo va a ser el líquido que se perfunde apropiadamente en los tejidos, que mucho de ese líquido va a ser agua, efectivamente, pero el líquido que se perfunde apropiadamente a los tejidos también va a tener albúmina, es plasma, es sangre, es todo ese líquido que tenga una fuerza, que tenga una presión osmótica, va a ser que tenga una concentración de iones y que pueda llegar efectivamente hacia los tejidos. Em, y pues bueno, la disminución del volumen circulante efectivo, cuando hablábamos de casos de hipovolemia, por ejemplo, va a estar sensado por los vasoreceptores, vasoreceptores, los homorreceptores también a nivel renal, y va a dirigir una señal al hipotálamo, ya habíamos dicho, en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Va a hacer la activación del sistema arginina vasopresina también. Va a estimular la síntesis de renina. Esto también va a dirigirse al centro vasomotor, activando una descarga que va a provocar una contractilidad mayor del corazón, estimulando los receptores beta 1 y un aumento de la resistencia vascular periférica mediante los receptores alfa 1 y va a activar el sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿no? Entonces, el agua es muy importante, que a veces es infravalorada o subestimada, debido a que es fácil. eh, Muchas personas dicen, toma 7 vasos de agua o cosas así. Y a veces como que es fácil hacer la regulación de agua, pero ya hablando a nivel celular y fisiopatológico, es un poco más complejo por todo lo que conlleva en tanto osmolaridad y la regulación de sodio. ¿Se ve?
Sí, doctora. Ya. Entonces, el volumen circulante efectivo em, va a depender, como ya habíamos dicho, de varios mecanismos sistémicos y otros mecanismos renales, que ya los hemos descrito, pero se vuelven a repetir. Los mecanismos sistémicos, por cómo se va a regular este volumen circulante efectivo, van a ser la autorregulación, los receptores de volumen auricular y los receptores en el arco aórtico y seno carotidio. Finalmente, los osmoreceptores que van a modular la ADH. El, la autorregulación va a depender mucho de lo que es el flujo sanguíneo renal y el índice filtrado glomerular, que ya lo habíamos visto en el dibujo anterior, ¿no? Había una arteriola aferente que va, que va a detectar cambios no en la presión, sino cambios en el volumen circulante efectivo. ¿Está llegando suficiente volumen circulante efectivo o no está llegando? Y en base a eso se va a determinar la filtración glomerular y esto es gobernado principalmente por el flujo sanguíneo renal, ¿no? Y cuando hay mucha hipertensión arterial, esta arteriola aferente se va a contraer y cuando hay una hipotensión arterial, esa arteriola aferente se va a dilatar. En cuanto a los receptores de volumen auriculares, lo mismo, va a estar circulando toda la sangre y va a llegar al corazón, a la aurícula izquierda. Esa es la circulación mayor, ¿no? Entonces, mediante la circulación mayor va a llegar todo ese volumen a la aurícula izquierda y va a provocar un estiramiento de las aurículas, sobre todo de la aurícula izquierda. Va a detectar un aumento del volumen plasmático efectivo, va a aumentar la fracción de excreción de sodio y está mal escrito aquí, pero es la natriuresis. Y los vasoreceptores en el arco aórtico y seno carotidio es el mismo, es la misma, es el mismo mecanismo. En la arteria en el arco aórtico se va, y el seno carotidio va a sentir que hay mucho volumen circulante y mucha presión, hay mucho líquido que está circulando, entonces va a liberar sus vasoreceptores para contrarregular. Y finalmente los receptores de la ADH que ya lo hemos visto. Entonces aquí está el volumen plasmático efectivo, los vasoreceptores. Los vasoreceptores van a estar determinados por los nervios, el glosofaringeo y el neumogástrico. Estos van a también regular los centros cardiovasculares del sistema nervioso central, la ADH, la inhibición del sistema parasimpático, la estimulación del simpático, que va a provocar efectos cardiovasculares, que ya lo hemos visto con la taquicardia y la vasoconstricción, y el efecto renal, que es la disminución del filtrado glomerular y la reabsorción de sodio y agua. Los mecanismos renales se describen aparte porque el riñón tiene muchas funciones, no solo su función principal es la de depuración, tiene otras funciones hormonales importantes en el eje renina-angiotensina-aldosterona. Y por eso es que cuando las personas son enfermas renales, tienen hipertensión arterial per se, ¿no? Eso es algo que siempre viene de la mano. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen esta regulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los mecanismos renales van a ser también el filtrado glomerular, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina, bueno, la renina va a estar aquí en el riñón. Esta renina se va a secretar por estos estímulos: hipotensión, hipovolemia, hiponatremia, hipocademia, y va a hacer que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1. El angiotensinógeno lo va a elaborar el hígado.
Entonces, esta renina va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1, para que se convierta en angiotensina 2, va... ay, perdón. La angiotensina 1, para que se convierta en angiotensina 2, tiene que estar eh, modulado por la hormona, bueno, la enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima convertidora de angiotensina está elaborada por el pulmón, sobre todo por el endotelio pulmonar, ¿ya? Entonces, en la renina se convierte en angiotensina 1 y la angiotensina por la enzima convertidora de angiotensina se convierte en angiotensina 2. ¿Y qué va a hacer esta angiotensina 2? Va a provocar, va a estimular actividad simpática, va a provocar reabsorción de sodio, alteraciones tubulares de sodio y cloro, reabsorción de potasio, perdón, excreción de agua, que también puede ser retención. em, Va también a estimular la corteza adrenal y va a provocar la secreción de aldosterona, ¿ya? Y por otra parte va a provocar vasoconstricción. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor arteriolar que va a incrementar la presión sanguínea, la vasoconstricción arteriolar, y también va a actuar en la glándula pituitaria, en el lóbulo posterior, y va a tener que ver con la secreción de ADH. Aquí ya hemos hablado la ADH con la reabsorción de agua. Entonces, aquí como paréntesis, por ejemplo, cuando nosotros hacemos tratamiento para la hipertensión arterial, damos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Para evitar esto y se evite la formación de angiotensina 2 y ya no haya esta, sobre todo, vasoconstricción arterial, y eso es el enalapril, el captopril, son los máximos exponentes de estos fármacos, ¿no? Y pues bueno, este es el sistema renina-angiotensina aldosterona, que lo van a ver mucho en cardiología. Lo estamos viendo aquí en los mecanismos neuronales que van a regular la excreción de sodio y agua, que es lo que estamos viendo ahora, pero también tiene que ver con la reabsorción de potasio y demás, ¿no? Entonces es importante saber este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y aquí el agua y la sal, bueno, el agua y la sal a veces se retienen y el volumen circulante efectivo se va a incrementar, y esto va a estar, em, va a estar captado o sensado por el aparato yuxtaglomerular, y lo cual va a inhibir la formación de renina. Y este es uno de los sistemas mejor descritos, que tiene un feedback y que tiene todos este tipo de regulaciones y estimulaciones, y también tiene su señal de inhibición para cuando ya se detecta que hay mucho volumen circulante efectivo. Y pues bueno, otro de los factores renales que se describen son la ADH y el factor natriurético auricular, ya, que es el FNA. Esto va a haber un aumento del volumen extracelular, el cual va a provocar una distensión auricular. Cuando hay esa distensión auricular, va a haber el factor elevación, o se va a secretar el factor natriurético auricular, lo cual va a disminuir la renina, va a disminuir la angiotensina, va a disminuir la aldosterona y aumenta la excreción de sodio. Por otro lado, el ADH va a haber el receptor B2 en el túbulo distal, que también tiene relación con las acuaporinas. Va a tener va a entrar a la célula, va a activar esta proteína G, la adenina ATP, la adenil ciclasa, va a tener como segundo mensajero al CABP o el AMP cíclico.
va a activar la proteína cinasa A y va a aumentar la permeabilidad de la membrana que va mediante estos agréforos. ¿Ya? No sé si estarán viendo esto. Bueno, y aquí nuevamente, este es un complemento de lo que hemos visto del cuadro anterior, cuando hay una disminución del volumen circulante efectivo. Habíamos dicho que por esta parte ya está, creo que claro que va a haber una descarga adrenérgica, aumento de la contractilidad del corazón, aumento de la resistencia vascular periférica, lo que va a incrementar el gasto cardíaco. Esto es una disminución del volumen circulante efectivo, o sea, cuando hay una hipovolemia, por ejemplo, cuando alguien ha tenido mucha sangre o ha estado con muchas pérdidas por vómitos o por diarrea, qué sé yo. Entonces ahí va a haber este aumento de la contractilidad con el fin de aumentar el gasto cardíaco y esto va a aumentar la presión hidrostática glomerular. Por otra parte, cuando esta misma hipovolemia va a provocar disminución de la presión de la arteria aferente, disminución de la presión hidrostática glomerular, disminución de la tasa filtrada glomerular, va a disminuir la cantidad de cloruro de sodio que llega al aparato yuxtaglomerular, lo que va a estimular la síntesis de renina, va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a aumentar la reabsorción de cloruro de sodio, va a aumentar el volumen circulante de la arteria aferente y va a aumentar la presión hidrostática y aumentar la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Y por este lado también, cuando aumenta el cloruro de sodio en el aparato yuxtaglomerular, hay un mecanismo de feedback glomerulotubular. Y pues bueno, eso sería con respecto a lo que es el metabolismo, bueno, la regulación o el equilibrio que tiene que tener el agua en el organismo. Es importante en este tema lo que hemos visto sobre las regulaciones renales y sistémicas que tiene, porque no solo actúa el riñón, hemos visto que incluso actúan receptores en el corazón, en el sistema simpático y parasimpático. Bueno, ya hablando de lo que son las disnatremias, el sodio se llama, bueno, cuando tú quieres saber cuánto está el sodio normal, puedes decir cómo está la natremia, ¿no? En sangre. Entonces, natriuria es cuando tú quieres ver cómo está el sodio en orina, ¿no? Y esos son términos que tienen que ir empezando a conocer. Y cuando hay una disregulación de lo que es el sodio, ya sea alto o bajo, se llama disnatremia. Estas disnatremias van a ser el sodio bajo, va a ser la hiponatremia, y el sodio alto va a ser la hipernatremia. El sodio bajo, que va a ser la hiponatremia, cuando decimos que estamos hablando de hiponatremia, cuando hay un sodio menos de 135 miliequivalentes litro, y se puede clasificar según su severidad en leve o severo, o según la temporalidad, que puede ser agudo o crónico, ¿ya? Leve cuando está el sodio arriba de los 120 mil equivalentes litro, y severo abajo de los 120 mil equivalentes litro. Agudo cuando sabemos que se ha desarrollado en menos de 48 horas y la crónica cuando se ha desarrollado más allá de las 48 horas. La clínica depende de la severidad de la caída del sodio. Pues sí, sí es muy aguda y vemos una hiponatremia aguda severa, entonces sí va a tener mucha clínica y muchas manifestaciones clínicas. Y aquí vamos a hablar del término que ya habíamos mencionado, pero aquí les presento la fórmula. Esta es la osmolaridad, que es el número de solutos por litro de solución. La fórmula es 2 por sodio, más glucosa entre 18, más urea entre 6. El mayor determinante, obviamente, porque si ven ustedes la fórmula, va a ser el sodio, ¿no? La glucosa obviamente sí va a ser va a actuar como un osmol. Y también la urea, pero miren que se divide entre 6 y este entre 18. No va a ser tan importante, no va a ser tan osmóticamente activa como el
sodio. Entonces, este va a ser el mayor determinante de la osmolaridad. Los cambios en la osmolaridad no son cambios directos en valores de sodio, sino cambios en la cantidad de agua. Cuando estamos hablando de hiponatremia o hipernatremia, siempre tiene que ver el agua. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, em, una hipernatremia, lo primero que tenemos que calcular es el déficit de agua, ¿no? Porque el agua es el que está faltando y por eso hay hipernatremia. Entonces, lo mismo, cuando estamos hablando de osmolaridad, no estamos hablando de valores del sodio, simplemente estamos hablando de la cantidad de agua. Cambios en la osmolaridad van a repercutir en el intracelular. Ahora, la clasificación de hiponatremia puede ser una hiponatremia hiposmolar, una hiponatremia isosmolar, una hiponatremia hiperosmolar. Va a depender mucho de cuánto esté la osmolaridad. Entonces, para eso se les ha proporcionado la fórmula, porque cuando ustedes también tengan una disnatremia, tienen que agarrar y calcular la fórmula de la osmolaridad para que ustedes sepan a qué tipo de hiponatremia se estarían enfrentando. No es lo mismo una hiposmolar, una isosmolar o una hiperosmolar. La hiposmolar se puede clasificar en euvolémica, hipovolémica e hipervolémica. La isosmolar puede estar causada, ya te dice que puede haber causas de por qué hay hiponatremia isosmolar, es la por hiperlipidemia o por hipoproteinemia. Y la hiperosmolar, que te puede estar hablando de una hiperglicemia o de soluciones hipertónicas. La osmolaridad rara vez sube cuando hay hiponatremia, ¿no? Entonces, no suele ser no suele ser tan alta la osmolaridad. Si hay una hiponatremia con una hiperosmolaridad, entonces no es que es la hiponatremia la que es la que está causando la patología. Por lo general es una hiperglicemia o que te están aportando tú como médico, tal vez estés aportando soluciones hipertónicas y la solución es quitar esta solución hipertónica. Cuando hay una hiponatremia isosmolar, igual, puede ser que haya otras patologías de base, una hipertrigliceridemia, una hipercolesterolemia o una hiperproteinemia, ¿no? Entonces, puede ser que hay otras patologías que te estén causando y que en realidad tienes que buscar esas patologías para tratar y resolver tu hiponatremia. Hablando ya la verdadera hiponatremia, entonces será la hiposmolar. Entonces, esta hiponatremia hipovolémica, que va a ser la real, va a ser la evaluación de la volemia, ¿no? ¿Cómo se evalúa la volemia? Viendo el grado de hidratación del paciente, ¿no? También se puede evaluar por ecografía midiendo la vena cava inferior, ¿no? Y hay otras formas invasivas también de evaluar la volemia, pero la clínica es viendo datos de deshidratación, signos vitales como la frecuencia cardíaca y la presión arterial, para ver si es una hiponatremia hipovolémica o euvolémica, ¿no? O hipervolémica. ¿Cómo y en qué sospechamos, ¿no? Y ahí vamos, si estamos hablando de una hiponatremia isosmolar hipervolémica, con hay aumento de agua, más hay un aumento de agua y un aumento discreto de sodio, podemos estar ante una falla cardíaca, frente a una cirrosis, frente a una insuficiencia renal, ¿no? Estas tres patologías te dan mucha retención de agua. Hay extravasación. En alguna de las diapositivas hemos mostrado que se van a alterar las membranas celulares, ¿verdad? Se alteran las membranas celulares, se abren esas uniones celulares y provocan esta falla cardíaca, cirrosis e insuficiencia renal en la hiponatremia hipervolémica. Una hiponatremia euvolémica, eu significa normal, ¿verdad? O sea, con una volemia normal, el agua y el sodio están ahí
relativamente normales. Entonces, ¿en qué sospechamos? Una insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo, un síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Cuando estamos con una hiponatremia hipovolémica, va a haber una disminución del agua, una mayor disminución de sodio, y va a haber, se puede inferir que esto se dé por vómito, diarrea, tercer espacio, pérdidas renales. Y aquí hay algo clásico, por así decirlo, em, que se ve en los libros de fisiología. eh, y tiene que ver esto, la tonicidad con la osmolaridad. La tonicidad es la osmolaridad de una solución comparada con la osmolaridad del plasma. Em, es decir, que lo que está aquí dentro de la célula tiene que ser muy igual a lo que está por fuera. Entonces, cuando una solución es isotónica, tanto la célula como el agua va a estar todo en equilibrio, en adecuado balance, pero cuando lo que está afuera se vuelve hipotónico, o sea, va variando su osmolaridad, como habíamos hablado, es hiposmolar, entonces esta célula comienza a hincharse, hay un desequilibrio entre los ingresos de electrolíticos y está el sodio, como el sodio que es normal de 135 a 145 aquí afuera, ese sodio baja, pero no es que ha desaparecido, ese sodio ingresa dentro de la célula, por eso es que nosotros lo percibimos bajo. No es que esté bajo en el cuerpo el sodio, sino que ese sodio se ha ido a otro lugar que no es el espacio extracelular. Entonces ese sodio ha ingresado a la célula y el sodio habíamos dicho que es una partícula osmóticamente activa y que siempre va a jalar agua. Entonces el sodio entra a la célula, jala agua y ¿qué pasa? La célula se hincha. Entonces, cuando estamos ante una solución hipotónica. ¿Y qué pasa con una solución hipertónica? Por ejemplo, en la hiponatremia severa se puede dar soluciones hipertónicas. Va a ocurrir lo contrario, ¿no? Se extrae más bien todo el sodio que estaba dentro de la célula, sale y lo que pasa con esa célula eh, de, em, se deshidrata. Y ahí está como se vería un eritrocito normal en la en la microscopía electrónica, cómo se ve cuando está en una solución hipotónica y cómo se ve. Y a veces esto al final incluso puede explotar y provocar hemólisis. Y esto que se llama esa deshidratación, se puede ser crenación, se llama también. Así se vería un eritrocito que está en vías de deshidratación. El cuadro clínico va a tener mucha relación con la parte neurológica, porque si bien las células de todo el cuerpo van a ser afectadas, las que más clínica van a darnos y a nivel, donde más va a repercutir es a nivel cerebral, debido a que el cerebro no se adapta rápidamente a estos cambios de osmolaridad, ¿ya? Va a haber una acumulación de electrolitos, una osmolaridad elevada, acumulación de osmolitos, va a haber, perdón, tengo que cargar. Va a haber un tratamiento inadecuado por una corrección rápida, edema cerebral. Aquí va algo muy importante, un tip muy importante, es que no hay que corregir el sodio muy rápido, debido a que te puede dar alteraciones neurológicas adversas. Entonces, vemos aquí que está un cerebro
normal, con una osmolaridad normal. Hay una hipernatremia, pérdida de agua, osmolaridad elevada, una adaptación rápida, se acumulan los electrolitos, aumenta la osmolaridad y de paso le hacemos un tratamiento inadecuado y provocamos todo lo contrario de lo que queríamos, un edema cerebral. Entonces el cuadro clínico va a estar básicamente constituido por signos y síntomas, los cuales van a ser trastornos de la conciencia, cefalea, calambres musculares, anorexia, náuseas y vómitos, reflejos patológicos, convulsiones. La clínica va a corresponder a los síntomas y signos del sistema nervioso, porque, como ya les había dicho, la regulación osmolar del cerebro es muy lenta y le cuesta mucho trabajo regular agua y sodio al cerebro. El tratamiento básicamente de la hiponatremia va a ser tratar la causa, ¿no? Si es una hiponatremia hipovolémica con disminución, por vómitos, diarrea, tercer espacio y pérdidas renales, se les da solución salina, tratar la causa de fondo que está provocando sus vómitos, la diarrea. Si es por shock, el manejo protocolizado de shock. Si hay una eubulimia y es por insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo o CIHAT, restringir la hidratación, antagonistas del receptor de la ABP. Si es por hipervolemia, falla cardíaca, cirrosis o insuficiencia renal, igual hay que restringir la hidratación, valorar el uso de diuréticos, tratar a caso de fondo. Obviamente, la falla cardíaca, cirrosis o insuficiencia renal tiene su tratamiento aparte. En cuanto a los principios de manejo, primero va a ser corregir la depresión de volumen, después, y según sea el caso, la solución hipertónica, restricción hídrica y uso de diuréticos, y terapia anticonvulsivante si se corresponde. ¿Dónde está esto? Ya. Algo muy importante que está aquí remarcado: no se debe aumentar más de 8.000 equivalentes en las primeras 24 horas. Cuando hay síntomas neurológicos graves, cuando hay un sodio de 110, por ejemplo, llegan los pacientes convulsionando y demás. Entonces ahí sí se hace una corrección rápida, que es un miliequivalente litro hora en 4 horas. No puedes tú esperar llegar de un sodio de 110 a 135, que es lo normal. Lo vas corrigiendo de a poco. El primer día llegarás a 118, 120, al siguiente día 125, así sucesivamente, ¿no? Las personas toleran muy bien sodios entre 125 y 135. Entonces, simplemente es aportar soluciones salinas, tal vez una corrección muy lenta y demás, pero algo que tiene que quedar es claro, que a veces llegar a lo normal es malo. Nosotros no, como médicos, no, yo no espero llegar a que todo esté normal en un paciente hospitalizado, ¿no? Espero yo llegar a un lugar donde sea algo adecuado y que permita funcionar las cosas hasta que se regulen por sí solas, ¿no? Entonces, eso también les tiene que quedar, que a veces lo normal a veces es enemigo, ¿no? Entonces, en el sodio, en desequilibrio de sodio, se tiene que ir corrigiendo muy lentamente. ¿Y cuál es el mejor indicador de cómo va? Es la mejoría de los síntomas neurológicos. Y obviamente, en la mayoría de los hospitales hoy por hoy se hacen laboratorios seriados, ¿no? Puedes pedir ya con el SUS, se puede pedir laboratorios cada 2 horas, cada 4 horas y demás, y estar atentos a los resultados. ¿Qué pasa si elevamos rápidamente el sodio? Lo que ya habíamos dicho, existe una desmielinización. Es por una corrección rápida de una hiponatremia crónica, aumenta la concentración rápidamente de sodio y hay una desmielinización osmótica, ¿no? Entonces es muy importante. Y esto yo lo he visto una vez, y pues el paciente ha quedado
estado vegetativo y ha fallecido finalmente, ¿no? Entonces, puede ocurrir. Tenemos que ser muy juiciosos, por eso les decía al principio, cuando queremos hacer estas correcciones de sodio. Que es importante también aquí hablar sobre cómo se puede corregir el sodio. Hay distintas presentaciones. Lo que hay en el medio habitualmente es este cloruro de sodio al 0,9%, que tiene 154 mil equivalentes litro. En esa solución de 1000 ml va a haber 154 mil equivalentes de sodio. El cloruro de sodio al 3% tiene más cantidad, 513, y el cloruro de sodio 68, perdón, esto en 20 ml nomás, o sea, imagínense, es una concentración muy grande. Y también el bicarbonato de sodio, que tiene 20 mil equivalentes en sus 20 ml. Existe también la fórmula de Adrogué y Madías, eh, perdón, que calcula el efecto que tendrá la infusión en un litro de solución en el sodio sérico. Volviendo a la diapositiva aquí. Entonces, esto se ve. Ya. Nosotros podemos pensar que como está el cloruro de sodio en 1000 ml, o sea, en un litro, 150 mil equivalentes litro. Entonces, puedo yo asumir que si me ponen un litro de fisiológico, va a subir mucho mi sodio. Pero no. eh, este sodio que va a ingresar al organismo se va a distribuir en los diferentes compartimentos. Parte de ese sodio se va a eliminar. Entonces, se puede calcular mediante esta fórmula de Adrogué-Madías, que es el sodio infundido menos el sodio sérico del agua corporal más 1. Y ahí es como se puede calcular, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, una mujer de 76 años con 46 kilos, el sodio está en 112, la osmolaridad 228, somnolienta, se utiliza sodio, cloruro de sodio al 3%, el infundido es al 3%, tiene 513 mil equivalentes, menos el sodio sérico, que era 112, va a ser dividido entre el agua corporal total. De esos 46 kilos calculamos el agua corporal total, que nos sale 21, más 1 igual 18.2 mil equivalentes. Entonces, eso es lo que nos podría estar subiendo 18.2 mil equivalentes en el sodio. Entonces, hacerse el cálculo, que solo queremos 8 mil equivalentes, ¿no? Es una solución que sube en 24 horas. Lo dividimos entre 18.2 y nos va a dar que solo tenemos que infundir de este cloruro de sodio de los 1000 ml, solo tenemos que infundir 440 ml. Entonces, ¿cómo va a pasar esos 440 ml en 24 horas? Tiene que entrar a 18 ml, ¿no? Hora. Entonces, esta fórmula nos ayuda a ver cuánto nos va a subir y cuánto tendríamos que ponerle, porque no es lo mismo poner una solución salina o una hipertónica al 3%. La hipernatremia va a ser el otro extremo, el sodio más de 145. Se dice que es severo cuando está más de 155, y lo mismo, agudo y crónica es la misma clasificación, siempre va a ser acompañada de hiperosmolaridad. Son productos de un déficit de agua. Aquí la clave en las hipernatremias siempre va a ser el déficit de agua. La clínica es muy similar, como habíamos visto. Puede provocar somnolencias, incluso convulsiones, deterioro del estado de conciencia, incluso calambres, que lo habíamos visto en la hiponatremia. ¿Qué factores de riesgo hay para que las personas hagan hipernatremia? Extremos de la vida, y como les había mencionado, los pacientes de la tercera edad, en los pacientes inmovilizados crónicos, un estado mental alterado, o sea, qué sé yo, pacientes con PCI, enfermedades del sistema nervioso central, fármacos como diuréticos de asa, futericina, foscarnet. La hipernatremia
es igual que la hiponatremia, no debe disminuir más de 8 miliequivalentes en las primeras 24 horas. El mejor indicador siempre va a ser la respuesta al tratamiento, es la mejoría de los síntomas neurológicos. Y pues bueno, en la hipernatremia, ya no, en esta hipernatremia hay que evitar aportar este tipo de soluciones como la solución hipertónica al 3%, el cloruro de sodio. Otras alternativas que podemos ver es esta, la cloruro de sodio de 0,45%, luego el famoso glucosalina que existe en el medio y el agua destilada, ¿no? Porque el agua destilada no tiene. Entonces, siempre que tengamos hipernatremia, tenemos que calcular el déficit de agua, ¿no? El déficit de agua se calcula el agua corporal total, en paréntesis, 1 menos 140 dividido entre el sodio medido, no dar más de la mitad de déficit calculado en las primeras 24 horas. Los déficits de agua, por lo general, te salen 3, 4 o 7 litros, ¿no? Entonces no le vas a dar los 7 litros, se da la mitad de lo que has calculado. Si has calculado 7, le das 3 o 2,5 en las primeras 24 horas. Ya tenemos un varón de 76 años, de 68 kilos, un sodio sérico de 168, postrado, deshidratado, taquipneico, febril. Vamos a utilizar una solución dextrosa más una ampolla de cloruro de sodio que se llama la solución glucosalina. La infusión de 1000 ml de solución disminuirá el sodio en 2,8. Necesitamos, y a ver, eso se calcula. Entonces el sodio infundido menos el sodio sérico, el agua corporal total más 1, que va a ser 68 menos 168, el agua corporal va a ser 34 más 1, es menos 2,8, bueno, va a ser, sí, menos 2,8, y esto se va a calcular de los 4, a ver, ¿dónde está esto? Ya, la infusión de 1000 ml de solución va a disminuir el sodio en 2,8 miliequivalentes y necesitamos disminuir, este caso, perdón, está errado porque es un caso, no está bien. Esta solución con la fórmula de Androga y Matías, puedes utilizar la misma fórmula para ver cuánto va a disminuir el sodio. Entonces, con esta solución estamos diciendo que va a disminuir 2,8 miliequivalentes litro y necesitamos disminuir 4 miliequivalentes en 12 horas. O sea, no queremos disminuir de golpe. Estos 168 miliequivalentes que habíamos dicho, la regla es, si hoy está en 168, el plan es que mañana esté en 160. Entonces, ¿cómo podemos dividir esos 8 miliequivalentes en 12 horas? 4 miliequivalentes en 12 horas, pido control. Si está todo bien, hago otra reposición, otro tratamiento para que disminuya los 4 miliequivalentes las siguientes 12 horas. Entonces, solo quiero disminuir los 4 miliequivalentes en una solución de 1000, lo divido entre los 2,8, que es lo que va a disminuir la solución, y resulta que tengo que administrar 1500 ml o 1430 para disminuir este 168 a 164. Doctora, Hola, ¿sí? doctora, no sé si solo soy yo, pero se ha quedado en la diapositiva 28, creo. No sé si a mí no me pasa eso. Ya, les voy a pasar las diapositivas y a mí la cátedra me ha dicho que no tenemos que pasarnos mucho del horario. Y esa era la última diapositiva del ejercicio que les estaba explicando. Em, la hipernatremia y la hiponatremia tienen pilares muy similares en cuanto a tratamiento. Entonces todos la reposición con fórmulas y sobre todo ver el déficit de agua en la hipernatremia, y en la hiponatremia hacer reposiciones lentas. Pues bueno, cualquier cosa les voy a pasar la presentación para que la tengan y la puedan repasar, y también un artículo para que eso esté claro, ¿ya? Sé que tienen clases, así que hasta luego, gracias. Hasta luego, doctora, gracias.